¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona para desaparecer por completo? Hoy te mostraremos una casa que en segundos se convierte en un cubo hermético de hormigón sin una sola ventana y una fortaleza de acero sobre un acantilado que un solo hombre construyó en soledad durante 33 años. Nos asomaremos a una grieta entre edificios de menos de 1 metro de ancho y subiremos a una torre de locura en Alaska que se mantiene en pie desafiando todas las leyes de la física. Esto no es solo arquitectura, son monumentos a la paranoia y a la obsesión humanas. ¿Listos? Comenzamos nuestro viaje. 13. Casa Nautilus, Ciudad de México, México. Nuestro ranking se abre con el puesto número 13, que nos lleva a Ciudad de México, donde entre barrios urbanos uniformes se esconde algo que recuerda a un gigantesco organismo alienígena o a un fragmento de arrecife de coral arrojado a tierra por accidente. Es la Casa Nautilus. Cuando ves su fachada por primera vez, el cerebro humano, acostumbrado a la arquitectura funcional, se niega a clasificarla como un espacio habitable. El arquitecto Javier Senosiaín, destacado seguidor de la arquitectura biológica y orgánica, decidió declarar la guerra a los ángulos rectos, a las aburridas cajas grises de concreto y a la propia idea de separar artificialmente el entorno. Creía que el ser humano es parte de la naturaleza y, por tanto, debe vivir en un espacio que imite sus formas. La ejecución técnica del proyecto merece un análisis aparte. La estructura está formada por una compleja malla de acero cubierta por proyección con una capa de concreto especial de alta resistencia, conocida como ferrocemento. El grosor de los muros es de apenas unos centímetros, lo que no les impide ofrecer una resistencia sísmica superior a la de muchas construcciones tradicionales. Esto permitió crear líneas increíblemente fluidas que parecen suaves al tacto, como si el edificio no hubiera sido construido, sino que hubiera crecido lentamente desde la tierra. La característica principal del Nautilus es su interacción con la luz. En lugar de ventanas convencionales, se utiliza un gigantesco mosaico de vidrio de colores compuesto por miles de fragmentos incrustados directamente en la curvatura de la fachada. Cuando los primeros rayos del sol atraviesan el vidrio, los espacios interiores se llenan de colores irreales, creando la ilusión de estar dentro de un arco iris o en las profundidades del océano. Pero lo más extraño espera bajo los pies. En la casa prácticamente no hay parquet ni talizas. Los suelos están cubiertos con una moqueta suave que imita la textura de la hierba viva. Además, dentro de las zonas habitables hay verdaderos jardines con plantas tropicales exóticas que reciben luz y humedad de forma natural. El lugar parece un sueño surrealista hecho realidad, aunque su concepto roza la locura. Aquí se borran los límites entre techo, paredes y suelo, y cada elemento del interior, desde los sofás hasta las estanterías, parece surgir directamente de la estructura. Dentro del Nautilus se siente cómo la arquitectura domina la mente, obligándola a adaptarse a las reglas de vida dentro de un gigantesco molusco de piedra, donde la lógica habitual de la ciudad deja de existir. 12. La casita sobre la roca, Río Drina, Serbia. En el puesto número 12 de nuestra lista se encuentra un objeto que parece un truco óptico o el decorado olvidado de una película melancólica sobre ermitaños. En Serbia, justo en medio de la turbulenta e impredecible corriente del río Drina, sobre la cima de una roca solitaria y puntiaguda, se equilibra una diminuta casa de madera. Este lugar es un manifiesto del aislamiento absoluto al borde del riesgo. La historia de esta extraña construcción comenzó en 1968, cuando un grupo de jóvenes entusiastas que buscaban escapar del bullicio de la ciudad decidió crear un refugio sobre una roca que sobresalía del agua. Desde el punto de vista logístico, la idea parecía condenada al fracaso. ¿Cómo transportar materiales de construcción pesados hasta una roca resbaladiza en medio de un río de fuerte corriente sin maquinaria especializada? Los constructores autodidactas utilizaron simples botes y kayaks, transportando cada tabla, cada viga y cada clavo a mano. Lo más sorprendente es que esta frágil casita lleva en pie más de 55 años.
Durante ese tiempo, ha sobrevivido a decenas de inundaciones catastróficas, cuando el nivel del agua del Drina subía tanto que la construcción quedaba casi completamente sumergida. Sin embargo, los creadores previeron este escenario. La casa tiene una estructura abierta única. Las paredes frontal y trasera pueden desmontarse o abrirse, permitiendo que el agua fluya a través del interior sin arrancar la construcción de su base. Al observarla, uno no puede evitar preguntarse por el equilibrio emocional y la fortaleza de quienes pasan noches en una caja de madera que vibra con cada golpe de las olas heladas. Alrededor solo hay agua fría y el ruido constante de los rápidos, y la orilla más cercana se encuentra a decenas de metros de distancia, un trayecto que no cualquiera se atrevería a nadar. En el interior hay una sola habitación, sin electricidad, calefacción ni comodidades modernas, pero para sus creadores, este lugar se convirtió en un símbolo de la victoria del espíritu humano sobre los elementos. Esta diminuta casa sobre la roca demuestra que la determinación humana puede aferrarse aún donde la propia naturaleza dice un rotundo no. Hoy sigue siendo una de las atracciones más fotografiadas de los Balcanes, simbolizando la fragilidad de la existencia humana en un mundo inmenso. En el puesto 11 se encuentra la Casa do Penedo, en Portugal, conocida popularmente como la Casa de los Picapiedras, pero no te dejes engañar por este apodo simpático de dibujos animados. El edificio se parece mucho más a un búnker blindado de la Edad de Piedra. La casa está literalmente encajada entre 4 gigantescos bloques de granito, que al mismo tiempo sirven como cimientos, paredes laterales y parte del techo. Construida en 1974 en las desiertas laderas de la Sierra de Fafe, en Portugal, esta vivienda fue concebida por su propietario como un refugio temporal del ruido de la civilización, pero con el tiempo se transformó en un monumento a la búsqueda paranoica de protección absoluta. A pesar de su aspecto primitivo y tosco, en el interior esconde un nivel de confort inesperado, aunque bastante peculiar. Hay una enorme chimenea tallada en un bloque macizo de roca e incluso una piscina al aire libre formada a partir de una depresión natural en el granito. Sin embargo, los detalles técnicos hacen preguntarse de qué huía exactamente su primer dueño. Todas las ventanas son de vidrio antibalas y están protegidas con gruesas rejas de acero, mientras que la puerta de entrada está reforzada con pesadas placas metálicas y pesa varios cientos de kilos. La paradoja es que el edificio carece por completo de electricidad y telecomunicaciones, aunque a pocos metros se alzan modernos aerogeneradores. El propietario rechazó cualquier conexión con el mundo exterior, prefiriendo iluminarse con velas y calentarse con fuego abierto. Visualmente, la casa se funde con el paisaje montañoso de forma tan perfecta que es fácil no verla a unos 100 metros, confundiéndola con simples rocas. Es una vivienda para alguien que quiere sentir físicamente el peso de millones de toneladas de piedra sobre sus hombros para sentirse seguro. El silencio opresivo de las montañas y sus muros macizos crean una atmósfera en la que es fácil perder el vínculo con la modernidad y sentirse como la última persona sobre la tierra. La Casa do Penedo sigue siendo un misterio para los turistas, a quienes se les prohíbe estrictamente entrar en esta propiedad privada. Al observarla, uno no puede evitar preguntarse de qué amenaza se escondía alguien que decidió encerrarse voluntariamente en un monolito de granito, renunciando incluso a las comodidades más básicas de la era eléctrica. El 10º puesto de nuestro ranking lo ocupa una construcción futurista que, vista de lejos, parece un conjunto de gigantescas burbujas rosadas congeladas en un caótico orden sobre la ladera escarpada de un macizo montañoso en Francia. Se trata del legendario Palacio Burbuja, más conocido como Palais Boulle. Si estás acostumbrado a pensar que la arquitectura moderna se basa únicamente en cristal, acero y ángulos rectos, este lugar te hará replantearlo todo. El complejo, con una superficie total de unos 1.200 metros cuadrados, está formado exclusivamente por formas esféricas y elípticas. Aquí no encontrarás ni una sola línea recta, ni un ángulo agudo, ni superficies convencionales que sirvan como referencia visual. El creador de esta locura arquitectónica, el arquitecto húngaro Antti Lova, odiaba sinceramente los espacios rectangulares, considerándolos agresivos, antinaturales y contrarios a la biología humana.
La construcción comenzó en 1975 y se prolongó por muchos años. Técnicamente fue un proceso experimental extremadamente complejo. Sobre una estructura metálica flexible, los trabajadores aplicaban capas de concreto especial, moldeando formas que parecen tejidos orgánicos de una criatura gigantesca. Más tarde, este conjunto surrealista fue adquirido por el legendario diseñador Pierre Cardin, quien vio en ello la encarnación perfecta de sus ideas futuristas y su fascinación con el espacio. En su interior hay 10 dormitorios, cada uno diseñado por artistas contemporáneos con un estilo único. Todo el mobiliario, desde las camas hasta las estanterías, está integrado directamente en las paredes curvas. Las ventanas parecen enormes ojos que miran el azul del Mediterráneo, y los pasillos recuerdan a un sistema digestivo. El complejo también incluye un anfiteatro para 500 personas y una serie de piscinas en cascada que fluyen unas hacia otras. Estar dentro del Palacio Burbuja genera una sensación extraña de desorientación. El sonido se propaga impredeciblemente y la mirada resbala constantemente por las superficies redondeadas. Es un monumento a una época en la que la humanidad soñaba conquistar el espacio y creía que así serían las casas del futuro. Hoy en día, sin embargo, parece más bien el escenario de un inquietante thriller de ciencia ficción. En el noveno lugar encontramos un objeto que obliga a los conductores desprevenidos a frenar en seco. En la densa y húmeda selva de Costa Rica, dentro del Parque Nacional Manuel Antonio, sobresale entre las copas de los árboles el morro de un enorme avión de pasajeros Boeing 727. No es el resultado de un accidente, sino uno de los hoteles más extraños y exclusivos del mundo, el Costa Verde. El avión fue construido en 1965 y durante décadas transportó pasajeros en aerolíneas sudafricanas y colombianas, hasta que a principios de los años 2000 terminó abandonado en un cementerio de aeronaves cerca del aeropuerto de San José. Allí lo descubrieron los creadores del hotel, que decidieron darle una segunda vida muy poco convencional. La transformación fue una hazaña técnica impresionante. El fuselado se desmontó en 5 grandes secciones y se transportó por peligrosas carreteras montañosas hasta el corazón de la selva. Allí, a unos 15 metros de altura, se construyó una base de hormigón armado que sostiene el avión sobre un acantilado. En el interior, todo fue completamente rediseñado. Las paredes y techos están revestidos con madera de teca y la antigua cámara de pilotos se convirtió en una zona de descanso con vistas panorámicas. La sensación psicológica de vivir en este lugar es difícil de describir. Es como habitar un sitio de desastre aéreo transformado mágicamente en una suite de lujo. Desde las ventanillas se abren vistas impresionantes del océano y de los monos salvajes, que a menudo usan las salas como parque de juegos. Para entrar hay que subir por una escalera de caracol hasta la puerta original del avión, y en el interior se conservan elementos auténticos que recuerdan constantemente su pasado. Por la noche, cuando la selva se llena de sonidos primitivos y el fuselaje vibra ligeramente con el viento del océano, la atmósfera se vuelve inquietante. Da la sensación de estar atrapado en el momento de la caída, suspendido entre el cielo y la tierra. Es un lugar para quienes están dispuestos a probar sus límites y pasar la noche en un caparazón de metal flotando en el vacío. 8. Casa Zapato, Pensilvania, Estados Unidos. En el octavo puesto de nuestra lista se encuentra una construcción que podría ilustrar perfectamente un cuento de los hermanos Grimm si no fuera una vivienda completamente real en el estado de Pensilvania. Es la Casa Zapato, construida por encargo de Mahlon Haynes. Imagina un edificio de 3 plantas con forma de una enorme bota de trabajo de más de 7 metros de altura y más de 15 metros de largo. Fue levantado en 1948 por este empresario local conocido como el Coronel del Calzado. Haynes tenía una exitosa cadena de zapaterías y estaba tan obsesionado con su negocio que decidió convertir su propia casa en un gigantesco anuncio publicitario en el que se podía dormir, cocinar y vivir. Cuenta la leyenda que simplemente llevó su vieja bota al arquitecto y le ordenó construir una réplica exacta. Desde el punto de vista técnico, el edificio es una compleja estructura de madera recubierta con malla metálica y una capa de yeso. La distribución interior es un triunfo de lógica excéntrica.
La sala de estar está en la punta del zapato, la cocina en el talón. Dos dormitorios ocupan la zona del tobillo y en la parte superior, donde irían los cordones, hay una pequeña habitación para invitados. Incluso las ventanas están decoradas con vitrales que representan distintos modelos de calzado. Al situarte frente a esta bota gigante, surge una clara sensación de lo grotesco. Es un monumento a una época de marketing agresivo llevado al extremo. En su interior se conserva el mobiliario original de finales de los años 40, lo que junto con las paredes inclinadas crea una atmósfera inquietante de tiempo detenido. La Casa Zapato es la encarnación física de cómo una idea comercial puede absorber por completo a una persona, llevándola a construirse un monumento en forma de un objeto cotidiano. Parece un error absurdo de la realidad que hace que cualquier visitante se sienta diminuto, como un personaje en el mundo de un gigante invisible. 7. Casa Keret, Varsovia, Polonia. En el séptimo lugar, encontramos una obra que desafía no solo las normas de la arquitectura, sino también los límites de la biología humana, poniendo a prueba la resistencia de la mente. Si alguna vez te has quejado de lo estrecho de tu apartamento, prepárate para el caso más extremo de claustrofobia imaginable. Nos trasladamos a Varsovia para ver la Casa Keret, oficialmente la vivienda más estrecha del mundo. Está encajada en una casi invisible grieta entre un antiguo edificio de ladrillo anterior a la guerra y una moderna torre. Su ancho varía entre apenas 92 centímetros en su punto más estrecho y 152 centímetros en el más amplio. No es una instalación artística temporal, es una vivienda funcional con cocina, dormitorio, espacio de trabajo y baño compacto. El creador del proyecto, el arquitecto Jakub Szczesny, quiso demostrar que el ser humano puede adaptarse a cualquier condición. Técnicamente, la casa es una compleja estructura de acero ensamblada fuera del lugar y luego insertada entre los edificios, con grúas. No toca el suelo, está elevada sobre soportes metálicos y se accede a ella mediante una escalera plegable que conduce a una trampilla como en una nave espacial. Dentro todo parece bidimensional. Para moverte debes avanzar de lado entre los muebles. Su primer habitante fue el escritor israelí Edgar Keret, quien afirmó que vivir ahí obliga al cerebro a funcionar al límite, eliminando todo lo innecesario. Sin embargo, los psicólogos advierten que permanecer mucho tiempo en un espacio así puede afectar seriamente la salud mental. La casa carece de ventanas practicables, el aire entra mediante ventilación forzada. Dentro se siente la presión de los edificios circundantes, como si la ciudad intentara aplastar este experimento. Es una vivienda para quienes están dispuestos a convertir la vida cotidiana en una prueba constante y descubrir cuánto espacio necesita realmente el alma humana antes de empezar a asfixiarse. 6. Heliodome, Francia. En el sexto lugar nos lleva a la tranquila comuna de Coswiller, Francia, donde sobre un prado verde se alza una estructura que parece una nave espacial futurista o un gigantesco trompo metálico. Es el Heliodome, una casa nacida de la obsesión de 30 años del diseñador Eric Wasser. A diferencia de otros edificios extraños, este no surge del miedo, sino de una devoción absoluta por el sol. Wasser estudió durante años el movimiento solar para crear en 2011 lo que podría considerarse un reloj solar habitable perfecto. Toda la estructura está inclinada en un ángulo preciso de 23 grados respecto a la trayectoria del Sol. Esto permite que la casa funcione como un sistema de climatización pasiva. En invierno, cuando el sol está bajo, sus rayos penetran profundamente por la fachada acristalada, calentando naturalmente el interior. En verano, el techo proyecta una sombra exacta que mantiene el interior fresco sin necesidad de electricidad ni aire acondicionado. La vivienda tiene unos 200 metros cuadrados distribuidos en 3 niveles. El interior rompe con cualquier distribución convencional: escaleras curvas, espacios angulares y habitaciones que recuerdan a módulos de una estación espacial.
Estar dentro del heliodome genera una sensación de conexión con algo más grande, como si uno formara parte de un mecanismo sincronizado con el sistema solar. El heliodome es un ejemplo claro de cómo una idea científica puede transformarse en una obsesión, llevando a una persona a construirse un monumento que cada mañana se orienta directamente hacia el sol naciente. 5. Casa de acero de Robert Bruno, Texas, Estados Unidos. En el quinto lugar se encuentra una obra que muchos consideran el monumento más imponente y trágico a la obstinación humana en todo Estados Unidos. En Texas, sobre el profundo cañón Ransom, se alza la Casa de Acero de Robert Bruno. Imagina un monstruo oxidado de 110 toneladas que parece sostenerse milagrosamente sobre 4 delgadas columnas de acero al borde del abismo. Este edificio no se parece en nada a una casa convencional. Evoca un insecto fósil gigantesco, el cráneo de una criatura prehistórica o una nave espacial que lleva siglos fusionándose con la Tierra. Su creador, el arquitecto y escultor Robert Bruno, comenzó a trabajar en él en 1974 y continuó durante 37 años, hasta el final de su vida. Lo construyó completamente solo, rechazando planos, cálculos y cualquier ayuda externa. Fue un proceso de improvisación pura, congelado para siempre en metal. Técnicamente, la casa es un laberinto de placas de acero curvadas, donde paredes y techos se funden sin juntas visibles, y las ventanas están decoradas con vitrales hechos a mano por el propio Bruno. En el interior reina una atmósfera pesada, casi industrial. No hay superficies rectas y cada paso resuena con un eco metálico inquietante. Aunque tiene unos 250 metros cuadrados, su complejidad hace que sea fácil perderse. Durante décadas, los vecinos observaban cómo Bruno, envuelto en chispas de soldadura, seguía elevando la estructura, convirtiendo su vida en una lucha constante con el metal. Invirtió en ello todo su dinero y su tiempo, sacrificando cualquier comodidad. Lamentablemente, no logró terminar su obra. En 2008, falleció, dejando la casa inacabada. Hoy permanece vacía, oxidándose bajo los vientos de Texas. Dentro aún se perciben restos de aislamiento, gotas solidificadas de soldadura y la extraña sensación de la presencia de su creador. Es un lugar que impone por su escala y por la idea de que fue construido únicamente por una persona que intentó crear algo eterno y dejó tras de sí una inquietante carcasa suspendida sobre el vacío. 4. Casa Terracota, Colombia. En el cuarto puesto encontramos una construcción que oficialmente es considerada la pieza de cerámica más grande del planeta. Para muchos, es un inquietante experimento, una casa literalmente horneada. Nos trasladamos a Villa de Leyva, en Colombia, donde se encuentra la Casa Terracota. No fue construida de forma tradicional, no hay ladrillos, acero ni hormigón. Toda la estructura fue modelada a mano con unas 500 toneladas de arcilla y luego cocida hasta endurecerse como piedra, utilizando el sol y hornos especialmente diseñados. Su creador, el arquitecto Octavio Mendoza Morales, dedicó más de 20 años a este proyecto, que consideraba la obra de su vida. La singularidad técnica radica en que no contiene materiales industriales. Es una estructura monolítica, sin juntas, completamente de cerámica. Visualmente parece una mezcla entre una casa hobbit y una base marciana abandonada. Formas fluidas, ausencia total de ángulos rectos y un color cálido anaranjado crean una atmósfera casi irreal. Al interior, todo, camas, mesas, lavabos, está hecho del mismo material. Solo algunos elementos de fontanería son metálicos. Morales vivió solo, ampliando constantemente la casa y afirmando que seguía creciendo con su imaginación. Estar dentro provoca una sensación primitiva, como si estuvieras protegido dentro de un enorme recipiente de arcilla. Durante años, la comunidad arquitectónica veía el proyecto como una locura, advirtiendo del riesgo de que la estructura colapsara por errores en el proceso de cocción o por las lluvias. Sin embargo,
Hoy se mantiene en pie como símbolo del triunfo del trabajo manual y de la idea de que la tierra misma puede ser el material de construcción definitivo. 3. Torre Goose Creek, o Casa del Dr. Seuss, Alaska, Estados Unidos. El tercer lugar lo ocupa una construcción que parece salida de la mente de un ilustrador surrealista. En los bosques de Alaska, cerca de Talkeetna, se eleva una torre de madera de 12 niveles, conocida popularmente como la Casa del Dr. Seuss. Su nombre oficial es Goose Creek Tower. Es probablemente una de las viviendas más inestables visualmente del hemisferio norte. Todo comenzó en los años 90, cuando Philip Whiter decidió construir una cabaña, pero con el tiempo los árboles crecieron y bloquearon su vista al monte Denali. En lugar de mudarse o talar los árboles, decidió añadir otro piso, y luego otro, y otro más. Durante 25 años fue apilando estructuras de madera una sobre la otra hasta alcanzar más de 55 metros de altura. Desde el punto de vista técnico, parece una torre de Jenga llevado al extremo. Cada nivel es una pequeña construcción independiente colocada sobre la anterior, culminando en una aguija. En los niveles superiores, los espacios son tan pequeños que apenas cabe una persona. Las escaleras son estepientes y estrechas, y las vistas desde arriba son vertiginosas, un mar infinito de bosque bajo un cielo gris. La estructura parece sostenerse más por suerte que por ingeniería. El propietario soñaba con instalar un telescopio en la cima, pero la construcción se detuvo. Hoy la torre está casi abandonada, deteriorándose bajo la nieve y el hielo. Esta casa es un símbolo extremo de obsesión, una prueba de que cuando alguien persigue una idea, puede ignorar tanto el sentido común como las normas de seguridad. Es un monumento a la soledad y al deseo humano de elevarse por encima de todo, incluso a costa de crear algo increíblemente inestable. 2. Palacio subterráneo de Baldassare Forestiere, Fresno, Estados Unidos. En el segundo lugar de nuestra lista se encuentra un lugar que te hará sentir el peso de la tierra sobre tu cuerpo. Es el legendario Bosque Subterráneo de Baldassare Forestiere, oculto en la ciudad de Fresno, California. Imagina a una persona que llegó a odiar tanto el sol abrasador y el calor sofocante que dedicó 40 años de su vida a enterrarse literalmente en la roca. Forestiere, un humilde inmigrante siciliano, llegó a Estados Unidos en 1901 con el sueño de cultivar cítricos, pero la tierra que compró resultó ser tan dura como el hormigón. En lugar de rendirse, tomó una pala y un pico y comenzó a excavar. Durante 40 décadas, completamente solo, creó un enorme laberinto subterráneo con unas 70 habitaciones, salones y patios, a más de 10 metros de profundidad. No es una simple cueva, es un auténtico palacio subterráneo. Diseñó cada espacio para mantener una temperatura constante de unos 20 grados centígrados, incluso cuando en la superficie se alcanzaban los 45 grados. También creó un ingenioso sistema de ventilación y pozos de luz que permitían la entrada controlada del sol. Lo más sorprendente son los jardines. Plantó árboles frutales bajo tierra, abriendo huecos en el techo para que recibieran luz. Así, naranjas, limones y pomelos crecían a varios metros bajo tierra, y él podía cosecharlos desde su propia vivienda. El complejo incluía cocina, biblioteca, capilla e incluso un estanque para peces. Forestiere vivió prácticamente aislado, soñando con recibir visitantes en un gran salón de banquetes que construyó para cientos de personas, pero que casi nunca se llenó. Este lugar es un monumento al esfuerzo humano llevado al extremo y a la necesidad de crear un mundo propio. Renunció al cielo para encontrar paz bajo tierra, construyendo una fortaleza silenciosa lejos de un mundo que sentía hostil. Y llegamos al primer puesto, la cima absoluta de arquitectura llevada al límite. La casa segura es la encarnación perfecta de la idea «mi casa es mi fortaleza», llevada a un nivel casi paranoico.
Ubicada cerca de Varsovia, a primera vista parece una villa moderna y elegante. Líneas minimalistas, vidrio, acero y hormigón, con grandes ventanales hacia el jardín. Pero todo es una ilusión cuidadosamente diseñada. Con solo pulsar un botón, la casa se transforma. Paneles masivos de hormigón y acero se deslizan y cubren completamente las ventanas y accesos. En segundos, la vivienda se convierte en un bloque cerrado, sin aberturas, sin luz, sin puntos débiles. El arquitecto Robert Coniglienti desarrolló este proyecto entre 2005 y 2009. El encargo parecía más un plan de supervivencia ante catástrofes que una casa convencional. El objetivo era lograr una protección total ante cualquier amenaza. Los muros movibles, de hasta 45 centímetros de grosor, se desplazan sobre rieles ocultos. La entrada funciona como un puente levadizo moderno que se integra perfectamente en la fachada cuando está cerrado. Todo el sistema convierte la casa en una especie de búnker impenetrable. Incluso el entorno está diseñado como parte del sistema de seguridad, impidiendo cualquier aproximación sin ser detectado. La casa segura no es solo una vivienda de lujo, es la materialización de un miedo profundo al mundo exterior. Su propietario invirtió millones para poder aislarse completamente con un gesto. Cada una de estas casas es el reflejo de una obsesión, un sueño o un temor convertido en arquitectura. ¿Y tú? ¿En cuál de estos lugares te atreverías a pasar una noche? Каждый из этих домов — это чья-то сбывшаяся мечта или застывший в камне страх. А в каком из этих безумных мест вы рискнули бы провести хотя бы одну ночь? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и до встречи в новых выпусках.